¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy Genaro Lozano y esto es Foro Global. Muchas gracias por cerrar su semana conmigo y con los temas del mundo. Estamos de regreso. A 85 días de la elección, la pelea por la Casa Blanca cambia de ritmo. Los demócratas relanzan su campaña con Kamala Harris al frente y ahora Donald Trump quiere 3 debates con ella. Tim Walz es el candidato demócrata a la vicepresidencia, pero ¿quién es y por qué lo eligió Kamala? Hoy te presento un perfil del educador y veterano. ¿Un río tiene derechos? En Ecuador, un litigio acaba de decretar que sí. Te presento esta historia. Y el otro tema de la semana, Venezuela está en crisis. Nicolás Maduro se proclama presidente, pero la oposición no lo reconoce y denuncia un fraude. México, Brasil y Colombia piden diálogo. ¿Hay solución a esta crisis democrática? Para hablar de ese tema, esta noche converso con Leopoldo López, líder opositor venezolano y ex candidato. Quédate conmigo la próxima media hora. Esto es Foro Global, ya comenzamos. ¿Cómo han cambiado las cosas en la contienda por la Casa Blanca? Hace apenas un mes, los demócratas estaban en una profunda crisis interna. La mayoría de los liderazgos del partido presionaban al presidente Biden para que no compitiera por la reelección, por el mal desempeño del presidente en el debate y por sus problemas de salud. Del lado republicano, Trump consolidaba su liderazgo entre los republicanos, sobrevivía a un atentado, escogía a su compañero de fórmula y reportaba una muy buena recaudación. La suerte estaba del lado republicano y no parecía haber esperanza para los demócratas. Y luego el 21 de julio, Biden se convirtió en el segundo presidente demócrata en funciones en anunciar que no buscaría la reelección. El primero fue Lyndon B. Johnson en 1968. Y Biden le levantó pronto la mano a su vicepresidenta, a Kamala Harris, su heredera política, una mujer a la que el mismo Biden se ha referido como si fuera de su familia. Kamala Harris es hoy la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, la segunda mujer después de Hillary Clinton y la primera indoafroamericana en hacerlo. El anuncio cambió la jugada. Revitalizó a la base demócrata y le ayudó a recaudar $300 millones en el mes de julio, cifra histórica en recaudación de fondos. Esta misma semana, Harris escogió a Tim Walz como su compañero de fórmula y no han parado de hacer campaña en estados clave para la elección. Hoy, la suerte está del lado demócrata, pero en esta contienda todo puede pasar. Faltan menos de 100 días para la elección y los electores deberán decidirse por un bando o por otro. Hay un considerable número de votantes indecisos a los que Trump, Vance y Harris Walz deben todavía convencer. Harris y Trump se verán en septiembre en un debate presidencial, aunque el republicano ha propuesto 3 encuentros. Todo se ha movido en un mes. La fortaleza de Trump parece haberse evaporado. El jueves ofreció una conferencia de prensa en su residencia de Mar-a-Lago con la que busca volver a atraer la atención, pero esto es bastante difícil. Hoy la novedad es Kamala, y los demócratas están por realizar la convención de su partido en Chicago, en la que tendrán la máxima atención de los medios por una semana. Trump necesita hoy una pronta estrategia de reacción para dar la batalla, mientras que Harris una de amplificación para convencer a más votantes y vencer a Trump. El resultado de esta elección es fundamental para México y para el mundo. Para México, por la integración económica y social entre ambos países y por las definiciones en materia migratoria y el tráfico de armas y política de drogas. Para el mundo, simplemente por la construcción de un nuevo orden internacional, de las reglas del juego en la arena global. Faltan solo 85 días para el resto de esta historia. Solo 85. Hay mi punto de vista sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos, pero seguimos con los temas de la noche. Tim Walz es el gobernador de Minnesota desde 2019, a pesar de tener 60 años, es realmente una cara nueva en la política estadounidense. Un veterano de la Guardia Nacional y educador que compitió por el Congreso en 2009, es decir, entró a la política apenas ese año. Hoy es el candidato a la vicepresidencia. El corresponsal Ariel Mutsazos nos presenta a detalle al compañero de fórmula de Kamala Harris. I couldn't be prouder to be on this ticket and to help Vice President Harris become what we all know is very, very good for us to think about. Next President of the United States of America. ¿Por qué Kamala Harris eligió a Tim Walz como su compañero de fórmula? ¿Por qué lo seleccionó por encima del puntero, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, un hombre blanco, moderado, político talentoso y gran comunicador que habría complementado su perfil y además habría sido clave para que ganara ese estado tan importante y disputado? Esa es la pregunta que círculos políticos y comentaristas en medios de comunicación se hicieron el martes, cuando Harris
anunció que había elegido a Walz, el gobernador de Minnesota de 60 años de edad, como candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos. Walz, un hombre de raza blanca, nacido en Nebraska, pero residente de Minnesota desde 1996, fue electo diputado por el primer distrito del estado en 2006 y reelecto 5 veces en ese cargo, hasta que en 2018 compitió y ganó la gubernatura de Minnesota, en la que fue también reelecto en 2022 y que actualmente ocupa. El coach Walz, como se le conoce localmente por su labor como entrenador de fútbol americano, fue también profesor de ciencias sociales, trabajó en el sector de manufactura y fue oficial de la Guardia Nacional del Ejército durante más de 2 décadas. Tim Walz es percibido como un hombre de izquierda, ha reivindicado algunas ideas consideradas socialistas y es conocido por haber impulsado y conseguido aprobar legislación que incluye modificaciones fiscales, comidas escolares gratuitas, fortalecimiento de la infraestructura del Estado, revisiones de antecedentes para comprar un arma de fuego, codificar el derecho al aborto y la educación universitaria gratuita para familias de bajos recursos. Nada fuera de lo común en un país como México, pero claramente progresista para la política estadounidense. Kamala Harris eligió a alguien que en términos ideológicos es ubicado en el mismo espectro que ella, alguien que la valida y potencia más de lo que la complementa. Sin embargo, Harris y el Partido Demócrata pueden no estar buscando a alguien que a menos de 3 meses de la elección los ayude a persuadir a los votantes, sino a un perfil que entusiasme a las bases, a los trabajadores de la industria y del campo. Visto así, Tim Walz es el perfil idóneo. Tiene respeto, apoyo e influencia en donde Trump ha penetrado, en el Midwest o Medio Oeste, como se le conoce a la región de Michigan, Ohio, las Dakotas, Wisconsin, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Nebraska y por supuesto Minnesota. Estados fundamentales, sobre todo 3 de ellos, para llegar a la presidencia mediante el colegio electoral. Lo cierto es que a juzgar por el entusiasmo y el tamaño de la multitud en los mítines de la nueva fórmula Harris-Walz y de los recientes resultados de las encuestas que llegan a poner a Harris hasta un punto por encima de su contrincante republicano, Donald Trump tiene razones para estar preocupado, y lo que parecía una victoria cierta para el expresidente se ha convertido en solo 2 semanas en una reñida disputa por la presidencia. And so now we got some work to do. We need to move to the general election and win that. And to all the friends, listen, we also need to level set. We are the underdogs in this race. But we have the momentum and I know exactly what we are up against. Filadelfia, Pensilvania, Ariel Moutsatsos, Noticias NM+. Vamos a otros temas y escucha qué interesante está este. En Ecuador, un río ganó una demanda para ser reconocido como sujeto de derechos, el río. Se trata del río Machángara. Atraviesa la capital de Ecuador y está muy contaminado. La Constitución de Ecuador permite que cualquier persona represente a la naturaleza cuando vea derechos vulnerados. Esta es una historia de resistencia desde la sociedad civil organizada. El material es de mi compañera Lore Robles. El río Machángara, uno de los más contaminados de Ecuador que cruza la ciudad de Cuenca al sur del país, ha sido declarado sujeto con derechos por un tribunal, lo que permite que cualquier abogado ambiental pueda defenderlo legalmente como si se tratara de una persona. Esta decisión histórica busca enfrentar la contaminación que afecta al río, que recorre 22 kilómetros de la región de Quito y que actualmente presenta niveles de contaminación comparables con los alcantarillados de la ciudad de París. Este río sufre una severa contaminación debido a los desechos humanos e industriales vertidos en sus aguas. En respuesta a esa situación, un grupo conformado por abogados, científicos y ciudadanos bajo el nombre de Por el Machángara presentó una demanda para rescatarlo. Este grupo, compuesto por más de 50 expertos, utilizó la aplicación de WhatsApp para coordinar sus esfuerzos y reunir evidencias. Durante la audiencia se presentaron muestras de agua del río que subrayan la gravedad del estado. Las investigaciones expuestas revelaron que el río ha perdido el 85% de su biodiversidad acuática con niveles de oxígeno peligrosamente bajos. El municipio de Quito ha apelado el fallo manifestando su desacuerdo con los métodos de descontaminación propuestos. Los afectados por la contaminación de este río alcanzan los 2 millones de habitantes en 15 zonas del territorio ecuatoriano. Algunas de las zonas son el barrio Estrella Maris y San Pedro Guajaló.
A pesar de ello, los colectivos ciudadanos continúan su lucha por la recuperación y destacan la importancia de esta declaración como un paso fundamental en la protección de los derechos naturales. Lorena Robles, Noticias NM+. Vamos ahora al otro tema que ha tenido la atención internacional. Uno es Estados Unidos y el otro, por supuesto, es Venezuela, porque allá se está viviendo una crisis, momentos de muchísima tensión. Hay protestas masivas en las calles, están denunciando un fraude electoral masivo y con el régimen de Nicolás Maduro se está aferrando al poder, esto luego de las cuestionadas elecciones del pasado 28 de julio. Maduro y una autoridad electoral que no tiene independencia rechazan dar a conocer las actas de la elección, mientras a nivel global aumenta la presión al presidente Maduro. México, Colombia y Brasil están pidiendo transparentar los resultados del proceso electoral y también están pidiendo un diálogo con la oposición. Mi compañera Ana María Islas preparó el siguiente material. Felicitamos entonces al nuevo presidente. Soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela. Triste, porque perdimos la esperanza de tener una Venezuela mejor. Presión internacional, un presidente atrincherado cantando la victoria en las elecciones, amenazas de arrestar a opositores y represión en las calles. El actual escenario no es atípico para los venezolanos que han experimentado cómo un contexto que ha perdurado en esa nación al menos desde 2014 se recrudece antes, durante y después de época electoral. Sin embargo, por primera vez en 25 años, parece que la oposición venezolana, que argumenta una victoria aplastante contra el oficialismo, tiene oportunidades de arrebatarle el balón al presidente que lo ha tenido en su cancha la última década. Tenemos 25 años luchando contra esta dictadura. ¡Libertad! 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 Queremos que Venezuela sea libre y se respete en la decisión de un pueblo. Con una oposición que ha presentado resultados estadísticamente más robustos y la negativa del Consejo Nacional Electoral cercano al gobierno de publicar el detalle del escrutinio alegando un hackeo a su sistema, las opciones para destrabar ambas posturas son desde institucionales hasta la negociación. Por un lado, la repetición de las elecciones, esta vez con la presencia de observadores internacionales que garanticen que la votación tenga más credibilidad, lo cual dependerá en gran medida de la presión que la comunidad internacional pueda ejercer. Y por otro, la renuncia de Maduro a la presidencia, con garantías, salvoconductos e incentivos ofertadas por la oposición, para lo cual también se necesitaría el apoyo internacional. Y les hemos dicho a los gobiernos de Brasil y de Colombia, no hemos podido tener comunicación con el gobierno de México, que estamos abiertos a su intermediación, así como la de otros países que también están dispuestos a contribuir a avanzar en una negociación seria, real, efectiva para una transición. Y es que la posibilidad de enfrentar procesos judiciales por los abusos a los derechos humanos complica esta vía para Maduro, e incluso si éste estuviera dispuesto a hacerse a un lado, muchos de sus aliados, incluido el alto mando militar, enfrentan sus cargos criminales y pueden limitar cualquier acuerdo. Ambas opciones dependen en qué tanta fuerza conserva el Partido Socialista Unido de Venezuela y el propio Maduro, tanto dentro como fuera del país, para continuar como presidente ante una opinión cada vez más creciente de que perdió la elección. Y es que en las últimas horas, dos de sus aliados más cercanos, el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y el colombiano Gustavo Petro, se han unido a un coro de naciones, incluido Estados Unidos, que ha expresado su profunda preocupación sobre las elecciones presidenciales del 28 de julio. Este viernes, Brasil y Colombia lanzaron un comunicado conjunto con México desde sus cancillerías, reafirmando la conveniencia de que Caracas permita una verificación imparcial de los resultados. Al exterior, Maduro está cada vez más aislado. A ello se suma su decisión de callar, al menos por 10 días, uno de los megáfonos de opinión más grandes del mundo, la red social X, antes Twitter, argumentando violación de las normas. Y en casa, la apuesta ha sido redoblar la represión. Según el gobierno, ha arrestado a 700 personas vinculadas con la violencia postelectoral y 11 personas han muerto. Pero la organización no gubernamental Provea ha cifrado los muertos en al menos 24 y en más de 2.200 los detenidos. Por su parte, la organización no gubernamental Foro Penal cifró hasta este 9 de agosto en 1.263 los detenidos desde el 29 de julio. Del total, 160 son mujeres y 114 adolescentes. Ana María Islas, Noticias NM+.
Hacemos una pausa y al volver retomamos el tema de Venezuela y me conectaré vía Skype hasta Madrid con Leopoldo López. Él fue candidato presidencial de su país, es político y economista, uno de los líderes de la oposición, también fue alcalde de 2 ciudades. Ya volvemos, esto es Foro Global. Estamos ya de regreso en Foro Global y esta noche le agradezco muchísimo a Leopoldo López. Él es uno de los líderes de la oposición venezolana, fue candidato presidencial de su país, alcalde también, inhabilitado y fue encarcelado con una sentencia de hasta casi 14 años, de la cual salió libre y está ahora desde el exilio en Madrid. Leopoldo, me da mucho gusto saludarte. Gracias por incorporarte esta noche a Foro Global. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Genaro, a ti y a toda tu audiencia en México. Un honor estar acá y muy interesado en poder compartir con los mexicanos y las mexicanas sobre lo que pasa en Venezuela. Oye, al contrario, es para mí un placer que estés por acá. Conozco muy bien tu lucha. Son 25 años de un gobierno que empezó, digamos, de manera democrática y que se fue, o por lo menos desde fuera, se ve que se fue endureciendo hasta convertirse en este momento, en el momento en el que está, en donde es vista ya como una dictadura, en donde hay un fraude electoral masivo, como lo han llamado la oposición. Pero hay manera de salir de esta crisis, Leopoldo. A ti te ha tocado ya ver a lo largo de estos 25 años distintas formas, distintas estrategias desde la oposición para tratar de llegar a una vida democrática en Venezuela. Mira, si hay algo que nosotros podemos decir es que hemos luchado en todos los terrenos durante 25 años. Hemos hecho todo, hemos salido a las calles no una, sino cientos de veces. Hemos buscado la mediación internacional, no una, sino decenas de veces. Hemos ido a elecciones, hemos perdido y hemos ganado elecciones como las que ganamos en el 2015, que ganamos 2/3 de la Asamblea Nacional y ganamos ahora de manera contundente, masiva, extraordinaria, histórica, emocionante, energizante el pasado 28 de julio. Pero sin sorpresa, Nicolás Maduro, en lugar de aceptar los resultados, arrebató con un fraude y como él había amenazado hace días antes de la elección, amenazó el país con un baño de sangre y eso es lo que ha impuesto. Un fraude, un baño de sangre, van más de 3.000 detenciones, más de, algunos dicen 25, otros dicen 70 muertos. Han censurado el país. Ayer Maduro anunció que X o Twitter está prohibido en Venezuela, Signal también, WhatsApp también, y esa es la condición, la situación en la que estamos. ¿Hasta cuándo vamos a luchar, Genaro? Hasta que seamos libres. Y eso te lo puedo asegurar. Seremos libres. En este recuento que haces de estos 25 años, Leopoldo, la oposición de tu país en efecto ha tomado distintas posturas, desde buscar a una persona candidata de unidad hasta no tener candidatos, hasta no presentarse en procesos electorales. Han aprendido de errores, han aprendido también de estas lecciones que han tenido a lo largo de estos años. ¿Dónde se encuentran hoy? Hay hoy en María Corina Machado un liderazgo que está uniendo también a la oposición. Hay en ti otro liderazgo, hay en Enrique Capriles, lo hubo un Juan Guaidó. Digamos que ha habido varias figuras que le han dado a lo largo de estos años esperanza a la oposición, pero ¿hay algún momento, ves alguna diferencia en este momento? Bueno, hay varias diferencias, ¿no? Y hay similitudes. Lo primero es que hay que entender que estamos aquí por todo lo que ha pasado durante los últimos años. Hay mucho sacrificio, mucho aporte de mucha gente. Hay mucha gente que han entregado su vida. Yo he enterrado a varios amigos asesinados por la dictadura. Todavía tengo hermanos y hermanas que hoy están presos por parte de la dictadura. Hay muchos que murieron haciendo huelga de hambre en contra de la dictadura. Hay cientos de personas que perdieron su propiedad, sus fábricas, sus tierras, sus casas expropiadas por la dictadura. Es decir, ha habido mucho sacrificio. Y hemos llegado aquí con errores y aciertos, con aprendizajes. Y esta oportunidad es distinta a otras porque la inmensa mayoría de los venezolanos, como nunca antes, queremos salir de la dictadura. Y fue 70% de la gente que votó en las elecciones del 28 de julio, pero fuimos más de 5,5 millones, muchos de ellos que están en México, que no pudimos votar. Y si le hubiésemos sumado a esos venezolanos que estamos fuera, estaríamos hablando del 80-85% de los venezolanos que queremos cambio. Con esto lo que quiero decir es que el chavismo, el madurismo,
El socialismo del siglo XXI hoy está desarraigado del corazón de los venezolanos. Los venezolanos no queremos eso que continúe. Los venezolanos queremos abrir una etapa a algo distinto, a una democracia, a un país de libertades, de oportunidades. Y para eso y por eso es lo que estamos luchando. Justo hablas de este desarraigo que hay o que ven ustedes ya del gobierno de Maduro, pero hubo en cierto momento mucho apoyo a estas políticas, sobre todo durante tiempos de Chávez. ¿Hoy ya no ves ningún tipo de apoyo por parte de la gente, de la ciudadanía a Maduro? ¿Se ha completamente terminado este apoyo o ves todavía algo? Mira, esta tarde estaba hablando con el equipo que trabajó todo el análisis electoral. Maduro no ganó ni un solo estado de Venezuela, no ganó ni un solo municipio de Venezuela. Todos los centros de votación los ganó Edmundo González, todos. Es decir, aquí hay algo que realmente de raíz los venezolanos queremos arrancar, que es esta pesadilla que hemos vivido durante los últimos años, especialmente durante la época de Maduro, porque durante la época de Chávez, que gozó de precios altos del petróleo, muy altos, pudo camuflar la destrucción de la economía, la destrucción de la democracia, la destrucción de la convivencia. Pero durante los últimos años todo eso se puso en evidencia y los venezolanos ya han demostrado en este proceso electoral que quieren un cambio radical hacia democracia, libertad, emprendimiento, oportunidades. Es realmente impresionante el desarraigo con el que cuenta Maduro en estos momentos. ¿Pero qué tiene Maduro? Maduro sigue teniendo la fuerza bruta, sigue teniendo las armas de los militares y de las policías, sigue teniendo los jueces y fiscales corruptos y arrodillados a la dictadura, sigue teniendo la posibilidad de censurar, de cerrar Twitter y X, de cerrar WhatsApp, de censurar y cerrar canales de televisión. Esto que estoy haciendo contigo en estos momentos, que es una entrevista, yo tengo 15 años sin poder hacerlo en Venezuela. Durante toda la campaña, María Corina Machado no pudo hacer una entrevista como esta, ni Edmundo González. Para que tengamos una idea, en Venezuela no es que se canta fraude como los episodios que han habido en México durante los últimos quinquenios, pero en Venezuela lo que ha hecho Maduro es declarar fraude, imponerlo con sangre y fuego, secuestrar a las personas que organizaron la elección y meterlas presas. Esa es la situación en la que estamos hoy en Venezuela y esa es la situación que vamos a cambiar de raíz con todo este esfuerzo que estamos haciendo. Más de 8 millones de venezolanos han abandonado Venezuela, es un éxodo masivo. Muchas de estas personas no pudieron votar, se les invalidó su registro para votar desde el exterior y ahora escuchamos reportes, Leopoldo, de que también les están invalidando sus pasaportes a muchos venezolanos fuera del país. Bueno, es parte de la persecución. Mira, en Venezuela hoy, si tú vas caminando en cualquier calle, en cualquier pueblo, los policías te agarran el teléfono y te dicen, dame tu teléfono, ábreme tu teléfono, tu móvil. Y si te consiguen una foto, un mensaje o algo alusivo a Edmundo González, a la oposición, a María Corina, te llevan preso y te extorsionan o te dejan preso. Extorsiones desde $200 hasta $5.000. Es decir, lo que hay hoy en despliegue es un estado de terror y eso es lo que tiene Maduro para tratar de imponer este fraude que anunció sin ningún tipo de respaldo. Es un estado criminal, son prácticas de estado policial en donde lo que buscan es ponerle la bota de la dictadura en la boca, en el cuello, en la expresión de los venezolanos, pero los venezolanos no nos vamos a dejar. Hemos demostrado una y otra vez, porque yo creo que cuando se eche el cuento, la historia de lo que ha sido la lucha de Venezuela en contra de Chávez y Maduro, va a haber claridad de que durante 25 años dimos la pelea, buscamos todos los caminos, nos reinventamos una y otra vez, supimos caernos y levantarnos, y supimos hacer algo muy importante, que es pasar la antorcha del liderazgo de uno a otro. A unos nos metían presos, tuvimos que salir, otros tuvieron distintos escenarios, pero siempre hemos buscado cómo pasar esa antorcha de liderazgo con legitimidad de la gente para seguir adelante. Mencionaste el apoyo de la comunidad internacional, México, Colombia
y Brasil están pidiéndole al gobierno de Maduro que transparente las actas, que se dé a conocer los resultados de esta elección y que haya un diálogo. ¿Cómo ves esa postura de tres de los principales países de la región? Bueno, lo primero, nosotros reconocemos y agradecemos que no hayan reconocido los resultados fraudulentos de Maduro. Ya eso para nosotros es algo muy importante, que México, Colombia, Brasil, que son países que ideológicamente están cercanos con Maduro, incluso que hay afinidades personales con Maduro, y que hayan tomado la decisión de no reconocer los resultados, es algo muy importante. Ahora bien, yo creo que trasladar la discusión a un tema de actas no es el camino correcto. El CNE no va a poder presentar las actas como ha pedido México, Colombia y Brasil, que es lo que hicieron en un comunicado en días recientes. ¿Por qué no lo pueden hacer? Porque no existen tales actas. ¿Y por qué no existen tales actas? Porque nunca tuvieron los votos. Nosotros, Edmundo González, fue quien tuvo los votos, y esos votos están plasmados en actas. Entonces, muy pronto nos vamos a encontrar en una circunstancia en donde Maduro va a presentar unos resultados fraudulentos, unas actas fraudulentas, y los países van a tener que tomar la decisión si están del lado del bloque autocrático que ya respaldó a Maduro, que son China, Rusia, Irán, Turquía, Cuba, Nicaragua, Zimbabue, Uganda, Corea del Norte, Eritrea. Esos son los países que han apoyado a Maduro. Y luego están los países democráticos. ¿Y qué esperamos de los países democráticos? Respaldo. ¿A quién? A los venezolanos. ¿A qué? Al voto popular, la esencia, el corazón, el pilar fundamental de la democracia, que es el voto popular. Nosotros esperamos que México esté en esa posición y esperamos que el presidente López Obrador esté en esa posición. El presidente López Obrador varias veces anunció fraude. Cuando recuerdo que en una oportunidad el fraude era 0.36%, 56%. Bueno, en esta oportunidad la victoria de Edmundo González sobre Maduro fue de 40 puntos porcentuales, 40 puntos. Aquí no hay debate, aquí hay una victoria de Edmundo González y la democracia, y un fraude y un intento de golpe de Estado con el uso de la bota militar por parte de Nicolás Maduro. Finalmente, Leopoldo, en estos 25 años las sanciones internacionales parecen no haber servido, parece que solamente afectan al pueblo venezolano y no realmente a quienes están en el poder. Las protestas masivas han sido contestadas con represión, hay un exilio de 8 millones de venezolanos. ¿Eres aún así optimista de que pueda caer el régimen de Maduro, de que pueda haber elecciones democráticas y libres? Sí, soy optimista, claro que soy optimista. Yo y millones de venezolanos somos optimistas y por eso hemos dado esta lucha. Y yo creo que todo lo que hemos hecho ha contribuido. Yo creo que cuando se dice que las sanciones no han impactado, yo me pregunto, ¿es que no deben de estar sancionadas las personas que asesinan, que torturan, que encarcelan, que persiguen, que censuran? ¿No deben de estar sancionados las personas responsables por el mayor saqueo a un país como es el caso de Venezuela? Yo creo que estas son excusas que se buscan, decir que es que las sanciones son el problema de los venezolanos. Eso es falso. Si los venezolanos hubiesen creído esa narrativa de Maduro, que la repiten muchos mandatarios y muchas personas fuera de Venezuela, los venezolanos hubiesen votado por Maduro, pero no fue así. Votaron en contra de Maduro porque saben que el problema no son las sanciones, saben que el problema es Maduro. Y lo que nosotros esperamos es nuevamente el respaldo a la gente, a la voluntad popular, a los votos emitidos el pasado 28 de julio y que acompañen a los venezolanos en nuestra larga marcha y pronta salida de la autocracia hacia la libertad. Leopoldo López, te agradezco muchísimo estos minutos para Foro Global. Sigamos en contacto. Un muy fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ti, Genaro. Buenas noches. Sobre todo gracias a ustedes, buenas noches por habernos acompañado. Nos vemos el próximo domingo acá por Foro Global. Tengan una muy buena semana.